Doctor, muy buenas tardes. A continuación voy a hacer la presentación de mi examen oral de la materia Introducción al Derecho. Y me gustaría indicar lo siguiente. Hablar de las fuentes del derecho no es hablar simplemente de las leyes. Es hablar del origen del poder normativo que rige nuestra convivencia en un Estado constitucional como el Ecuador. Comprender dónde nacen las normas, cómo se organizan y cómo se aplican. No es solo un ejercicio académico, es la necesidad práctica de defender derechos y garantizar justicia. En cuanto a la relación entre la moral y el derecho y la moral son sistemas normativos distintos pero interrelacionados. La moral regula la conducta interna y depende de la conciencia. El derecho regula la conducta externa y es coercible. El ejemplo práctico en Ecuador. Mentir puede ser inmoral, no puede ser ilegal. Sin embargo, mentir bajo juramento sí genera consecuencias jurídicas graves, afecta el bien jurídico protegido. En un Estado constitucional como el nuestro, los valores morales más profundos transforman las normas jurídicas como ocurre como los derechos reconocidos en nuestra Constitución. En cuanto al concepto y estructuras de las fuentes del derecho, las fuentes del derecho son los procesos y mecanismos mediante las cuales nacen las normas jurídicas. Se dividen en las fuentes formales, en cuanto el procedimiento da la validez, en este caso la ley aprobada en la Asamblea Nacional, y las fuentes materiales, factores sociales, políticos, económicos que motivan la creación de la norma. Ejemplo práctico. Una crisis carcelaria en Ecuador, es la fuente material, impulsa las reformas legales de seguridad, viene a ser la fuente formal. Esto demuestra que el derecho no nace en el vacío, sino que responde de la realidad social. En cuanto a la pirámide de Kelsen y a su jerarquía normativa, el jurista y notable Hans Kelsen explicó que el orden jurídico funciona como una pirámide. En la cúspide tenemos la Constitución, los tratados internacionales, los derechos humanos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, las ordenanzas y los actos administrativos. En el Ecuador, el artículo 424 de la Constitución establece la supremacía constitucional. El ejemplo práctico. Si una ordenanza municipal contradice la Constitución, puede ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional del Ecuador. Esto garantiza que ninguna autoridad actúe sobre el marco jurídico constitucional. En cuanto al desarrollo de las fuentes formales, las principales fuentes formales son la Constitución, que es la norma suprema y la aplicación directa, la ley, la que emanada o desarrollada por la Asamblea Nacional en el Pleno. El ejemplo práctico vendría a ser que el Código Orgánico Integral Penal regula los delitos y las penas. En cuanto a las jurisprudencias, las decisiones de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional generan precedentes obligatorios. El ejemplo, una sentencia que desarrolle el alcance del derecho a la acción de protección cambia la práctica judicial en todo el país. En cuanto a la costumbre, en el Ecuador tiene una especial relevancia. Puede ser un ejemplo el derecho indígena. Los principios generales del derecho, como el debido proceso o la buena fe. Estos principios permiten resolver casos donde la ley no es clara. Uno de esos tenemos la clasificación del derecho, que es el derecho público, que regula las relaciones donde interviene el Estado. El ejemplo, el derecho penal y el derecho administrativo. El derecho privado regula las relaciones entre sus particulares. Un ejemplo puede ser contratos civiles. El derecho objetivo es el conjunto de normas. El derecho subjetivo es la facultad que tiene la persona para exigir algo. El ejemplo práctico puede ser el siguiente. El derecho objetivo reconoce el derecho a la salud. El derecho subjetivo es el que permite que el ciudadano demande al Estado si no recibe la atención médica.
Y la pregunta en cuanto a por qué es indispensable comprender la jerarquía normativa para la práctica jurídica, me permito indicar lo siguiente, porque sin jerarquía normativa no hay seguridad jurídica. Un abogado que desconoce la supremacía constitucional puede aplicar una norma inválida. Un juez que ignora la pirámide normativa puede vulnerar derechos de un ciudadano fundamentalmente. Un funcionario que no respeta la jerarquía incurre en la arbitrariedad mediante el principio de legalidad, su principio de tipicidad. La legalidad debe existir mediante la ley previa y la tipicidad es la conducta que debe exigir exactamente sobre esa ley. Comprender la jerarquía normativa permite determinar que la norma prevalece, impugnar las normas inconstitucionales y defender los derechos fundamentales, garantizar la coherencia entre el sistema jurídico. En cuanto al cierre, considero que las fuentes del derecho son la teoría jurídica, son el mecanismo que mantiene el equilibrio entre la justicia y un Estado constitucional, como en el Ecuador. Comprenderlas no es opcional, es un deber fundamental que todo jurista, a que quiere ser el mejor o llegar al umbral de la excelencia, debe defender la democracia, la dignidad y el amor a su república. Muchas gracias. Este ha sido mi examen final, doctor, de la materia Introducción al Derecho. Muchas gracias por los conocimientos impartidos. Un abrazo.